Este es el resumen rápido sobre el podcast IA Decoded. A ver, sabemos que hoy la inteligencia artificial está literalmente en todas partes, y siendo honestos puede sentirse súper abrumadora. Pero este material es esa puerta de entrada fácil que estabas buscando. Piénsalo así. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a usar tu primer teléfono inteligente? Bueno, no necesitabas saber cómo programarlo, ¿verdad? Solo necesitabas saber qué botones presionar para que te fuera útil. Y esa es exactamente la promesa aquí. Entonces vamos a los puntos clave. Primero, su enfoque principal es darte una IA sin complicaciones. Esto está hecho 100% para cualquier persona que quiera usar estas herramientas en su vida diaria con cero, y de verdad, cero conocimiento. Bien, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, usar la inteligencia artificial para las tareas del día a día ya se ha vuelto indispensable. Sí, totalmente. Ya es parte de la rutina. Ajá. Pero hay una fricción oculta ahí, una frustración muy particular que aparece cuando esa novedad inicial desaparece. O sea, es como tener un asistente absolutamente brillante que lamentablemente, pues sufre de amnesia severa cada mañana. Esa es la descripción perfecta. Amnesia severa. Es que me recuerda mucho a la premisa de esa película como si fuera la primera vez, ¿te acuerdas? Claro, porque ya pierde la memoria al dormir, ¿sí? Exacto. Pues nos pasa igual. Toda la explicación, el contexto de quiénes somos, cómo trabajamos, qué necesitamos, o sea, todo eso se evapora en el instante en que cerramos la ventana del navegador. Y al día siguiente, tenemos que empezar desde cero. Y es una experiencia agotadora. Lo fascinante aquí es que, bueno, nos sentamos, abrimos una nueva sesión y tenemos que redactar los mismos 2 o 3 párrafos introductorios antes de poder siquiera rozar el trabajo real. Pero a ver, hay una razón técnica detrás de esto. ¿No es un error de la herramienta? No, para nada. Esta amnesia de la que hablas no es una falla del sistema, es una característica intencional de los modelos de lenguaje. Operan sin memoria a largo plazo entre sesiones para garantizar privacidad primero que nada. Y porque computacionalmente, cada sesión debe ser una pizarra en blanco para ofrecer, digamos, la máxima flexibilidad a quien la usa. Claro, porque si le pido una receta de cocina hoy y mañana le pido un contrato legal, no quiero que los mezcle. Exactamente. El problema surge cuando intentamos meter un flujo de trabajo profesional, que es inherentemente repetitivo y acumulativo, dentro de una herramienta diseñada para olvidar. Ese inicio limpio, pues, destruye la productividad. O sea, estamos intentando construir un edificio de 3 pisos usando solo la memoria a corto plazo. Es imposible. Si el chat regular causa inherentemente esta amnesia que nos drena tanta energía a quienes trabajamos con esto todos los días, necesitamos una arquitectura completamente distinta. Porque no podemos seguir tecleando "actúa como un analista financiero de la empresa tal" todos los martes. Sí, no tiene sentido. Y aquí es donde entra este concepto de construir espacios de trabajo persistentes, algo que la arquitectura de Claude llama proyectos. Así es, y para entender cómo cambia la dinámica, creo que la mejor analogía es pensar en la diferencia entre la memoria RAM de una computadora y su disco duro. A ver, cuéntame más de eso. Pues un chat regular es pura memoria RAM. Es rapidísimo, procesa lo que tienes enfrente, pero en el momento en que cierras la pestaña o apagas la máquina, esa información se limpia, cero rastros. Como si nunca hubiera existido. Tal cual. Los proyectos, en cambio, son el equivalente a particionar un disco duro. Estás creando un entorno cerrado, una habitación virtual, donde el contexto, los documentos y tus preferencias se guardan de forma persistente. Cuando entras a esa habitación, la IA ya leyó los expedientes que dejaste sobre la mesa. Wow. Pero, a ver, seamos honestos. La idea de configurar un entorno de trabajo suena a una tarea que nos va a consumir toda la tarde. Yo misma a veces pienso, ¿por qué no simplemente tener un documento de texto en la computadora con nuestros prompts favoritos y simplemente copiamos y pegamos la instrucción cada vez que abrimos un chat nuevo? Esa pereza mental de no querer armar una base de datos nueva, es muy real. Sí, es una reacción supernatural, resistirse a esa fricción inicial. Pero copiar y pegar un prompt largo sigue siendo usar la memoria RAM, solo que de forma un poco más automatizada por nosotros. Claro, seguimos siendo el motor manual ahí. Exacto. Seguimos tratando a la herramienta como un procesador de consultas aisladas. Entonces, para decidir si vale la pena el esfuerzo de crear un proyecto, hay una regla de oro que es extremadamente pragmática, y es esta.
¿Vamos a usar la IA para este mismo propósito la próxima semana? Ah, ok, es una pregunta de temporalidad. Sí. Si la respuesta es un sí rotundo, estamos perdiendo el tiempo si no lo estructuramos. Ahora, si es una traducción rápida de un correo en alemán o un experimento súper curioso sobre historia antigua de una sola vez, pues el chat regular de RAM es perfecto. No necesitas armar todo un sistema para eso. Exacto. Pero para el trabajo recurrente, el que paga las facturas, ahí sí necesitamos el disco duro. Tiene muchísimo sentido trazar esa línea. Si es un trabajo recurrente, el costo de entrada de 5 minutos de configurarlo se paga solo en una semana. Pensando en escenarios así bien concretos, me imagino a un agente inmobiliario. Este agente siempre trabaja en la misma ciudad, maneja un rango de precios específico, trata con el mismo perfil demográfico. Y tiene un estilo de comunicación muy particular para vender, claro. Tal cual. Tener que inyectar todo ese ADN en cada interacción, cada vez que quiere redactar la descripción de una propiedad nueva, es simplemente insostenible. Totalmente. Y no es solo el tiempo que toma escribirlo, es la variabilidad del error humano. Digamos que un día el agente olvida mencionar en su texto copiado que sus clientes buscan, no sé, escuelas cercanas, y la IA termina generándole un texto enfocado en la vida nocturna de la zona. Uf, un desastre para una familia. Exacto. Al tener un proyecto inmobiliario ya armado, ese contexto subyacente está anclado, no se mueve. O, por ejemplo, pensemos en un estudiante universitario. A lo largo de todo un semestre, ese estudiante cursa las mismas materias, tiene un nivel de comprensión específico y quizá procesa mejor la información si se le explican con analogías en lugar de tanta jerga académica, ¿no? Ajá, o sea, durante todos esos meses sus necesidades son estáticas. El estudiante no se vuelve un experto de un día para otro, su contexto se mantiene. Exactamente. Bien, entonces damos el paso, vencemos esa pereza, esa fricción y creamos este espacio llamado proyecto. Pero un cascarón vacío no nos sirve de nada. Entiendo por nuestro análisis de hoy que la magia de esto reside en algo llamado instrucciones del proyecto. Si vamos a programar el cerebro de este espacio, ¿qué le ponemos adentro? Esa es la gran pregunta. Porque digamos que soy abogada y quiero que la IA revise contratos. Basta con ponerle en las instrucciones, escribe con tono legal y muy profesional. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría de los usuarios se estancan. Poner escribe con tono legal es técnicamente una instrucción, sí, pero a nivel algorítmico sigue siendo demasiado vaga. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. O sea, es como ir al sastre, ¿no? Y decirle, mido 1,80 m. Hazme un traje. Le di un dato real, claro, pero faltan todas las medidas exactas. Es la analogía perfecta. Le falta el corte, la caída de la tela, el propósito del evento. La IA, cuando se enfrenta a instrucciones vagas como tono profesional, lo que hace es recurrir a su promedio estadístico de lo que es profesional en Internet. Y ese promedio suele ser frío, genérico y bastante robótico. Claro, al ser un motor predictivo, si no le cerramos las opciones, se va por el camino del medio, que siempre es el más aburrido. Entonces, ¿cómo transformamos ese hazme un traje en algo que la IA realmente pueda aprovechar a nivel mecánico? La clave es darle a la IA los pesos semánticos correctos, por así decirlo, para guiar su predicción de palabras. Volviendo a lo del agente inmobiliario. En lugar de decir soy agente inmobiliario, una instrucción excelente sería, y nota la diferencia, mis clientes son principalmente familias latinoamericanas comprando su primera casa en Estados Unidos. Necesitan que la información se presente de manera cálida, empática y asumiendo que no tienen familiaridad previa con el sistema de puntaje crediticio o los trámites de hipotecas en este mercado. Wow, es que la diferencia es abismal. Con esa instrucción, o sea, no solo le estamos diciendo a la IA de qué hablar, sino que qué caminos evitar por completo. Automáticamente, el sistema sabe que no debe usar acrónimos financieros complicados sin explicarlos primero. Exactamente. Se ajusta la temperatura de la respuesta. Así operan los grandes modelos de lenguaje en el fondo. Las instrucciones del proyecto actúan como un filtro invisible que se procesa silenciosamente antes de que siquiera escribamos nuestra primera pregunta del día. Como si estuviera calentando motores con tus reglas. Tal cual. Le estamos diciendo que de todas las infinitas formas en las que podría responder, debe restringir sus parámetros a ese conjunto específico de reglas. Y esto aplica para absolutamente todo. Si requerimos recetas y en las instrucciones fijamos que, no sé, somos diabéticos y necesitamos bajo índice glucémico. Ajá.
La IA jamás nos va a sugerir miel o azúcar refinada. Nunca, sin importar qué tipo de postre extravagante le pidamos en el día a día. Eso es buenísimo porque elimina toda la carga cognitiva de tener que recordar nuestras propias reglas. Y hay otro elemento que me parece súper fascinante en la creación de estos entornos persistentes: la capacidad de inyectar documentos estáticos. O sea, no solo escribirle instrucciones de texto, sino subirle archivos reales. Sí, esa es verdaderamente la frontera entre tener un asistente general, por muy bueno que sea, y tener un colaborador que conoce las entrañas de nuestra empresa. Al subir documentos estáticos, estamos aplicando un principio técnico conocido como generación aumentada por recuperación. Suena súper complejo. Suena complejo, pero sin entrar en tecnicismos densos, básicamente significa que, en lugar de pedirle a la IA que dependa de su memoria general, la que sacó de todo Internet, le estamos dando la fuente primaria de la verdad de nuestro negocio. Como darle el manual de operaciones directamente en la mano. Si subimos un menú de restaurante con los precios actualizados de esta semana y las políticas de alergias o el programa exacto de la materia de ese estudiante universitario que mencionábamos, Sí, cualquier documento base. cuando le hagamos una pregunta a la IA, ya no va a alucinar una respuesta genérica inventada. Exacto. Si el estudiante pide preguntas de práctica para su examen, la IA va a generar un cuestionario basado estrictamente en el capítulo 3 del libro que el profesor indicó en ese programa de estudios que subió. No va a inventar de otras fuentes. O si el dueño de un pequeño negocio sube su política de devoluciones en un PDF, la IA puede redactar respuestas para clientes enojados usando las cláusulas exactas de esa empresa. Y no un consejo general de servicio al cliente que encontró en un blog. Exactamente. El contexto estático es lo que ancla a la IA a nuestra realidad material. Bien, entonces recapitulando un poco. Construimos el disco duro. Tenemos un proyecto que entiende perfectamente quiénes somos, conoce a nuestra audiencia, domina nuestras reglas de tono y encima tiene acceso a nuestros documentos clave. Ya la curamos de la amnesia. Ya está lista para trabajar. Sí, pero surge otro obstáculo aquí. ¿Qué pasa cuando necesitamos que haga una tarea que requiere una técnica hiperespecializada? Porque, a ver, por mucho contexto que tenga de mi empresa, si yo le pido que escriba código optimizado para motores de búsqueda, o el famoso SEO, o que me arme una secuencia persuasiva de correos para recuperar carritos abandonados, yo misma no sé cómo instruirla para hacer eso bien. Y adivino que la IA, por defecto, tampoco va a usar la mejor estrategia de marketing moderno a menos que se lo exijamos con mucha precisión. Es una excelente observación. Y de hecho, ese es el límite natural del contexto puro. Conocer el entorno de tu empresa no equivale a dominar una metodología técnica específica. Y aquí es donde el sistema introduce la segunda pieza fundamental de esta infraestructura, los llamados skills o habilidades especializadas. A ver, explícame eso. Porque si los proyectos son el entorno, la habitación virtual que decíamos. Ajá, exacto. Si los proyectos son el entorno o el sistema operativo, los skills son el software profesional súper específico que instalamos dentro de ese entorno. Me suena un poco a la película Matrix, ¿no? Cuando le descargan conocimientos directo en el cerebro al personaje en 2 segundos para que sepa pilotar un helicóptero. Pero aterrizándolo a nuestro mundo de correos y hojas de cálculo, ¿qué es exactamente un skill a nivel técnico? ¿Es solo otro prompt largo y ya? Pues, en esencia, un skill es una plantilla de instrucciones sumamente sofisticada y preconfigurada. Y esto es clave. Generalmente están creadas por expertos humanos en un dominio específico. No es solo poner actúa como experto en marketing y cruzar los dedos. Claro, no es esa instrucción vaga. No. Es un marco de trabajo que altera cómo la IA procesa la tarea paso a paso. O sea, toma un modelo de lenguaje general y le impone restricciones metodológicas muy estrictas para que opere como un especialista absoluto de nicho. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estructuramos el trabajo diario. Sí. A ver, pongamos esto a prueba con un ejemplo para quienes nos escuchan. Digamos que necesito redactar artículos para un blog de mi negocio y quiero que posicionen bien en Internet. El temido SEO. Si en un chat normal yo le pido a la IA escribe un artículo sobre cafeteras y optimízalo para SEO, el resultado suele ser bastante terrible. Sí, suele ser ilegible. Parece escrito por un robot. Repite la palabra cafetera 40 veces en 2 párrafos y se siente súper artificial. Entonces, ¿cómo cambia esto si usamos uno de estos skills especializados en SEO dentro de nuestro proyecto? ¿Qué hace la IA bajo la superficie?
La diferencia radica totalmente en las instrucciones de contención del skill. En un chat normal, la IA asocia la palabra SEO con las prácticas más comunes y a menudo anticuadas que encuentra en su base de datos masiva. Y eso es rellenar el texto con palabras clave. El famoso keyword stuffing que ya ni funciona. Exacto. Los buscadores te penalizan por eso hoy en día. Un verdadero skill de SEO le ordena al sistema operativo de la IA ignorar ese instinto de relleno. Le indica que debe integrar términos de búsqueda de manera semánticamente natural, priorizando siempre la legibilidad humana por encima de la densidad de palabras clave. Ok, le pone reglas del juego modernas. Exacto. Le puede exigir que estructure los subtítulos en un formato específico, que mantenga los párrafos por debajo de ciertas líneas de longitud para lectura en móviles y que genere variaciones del tema principal en lugar de repetir el mismo término como un loro. Claro, lo obliga a jugar bajo las reglas del SEO real, del que funciona hoy. ¿Y qué otros tipos de estos especialistas, digamos, podemos integrar? Pensando en quienes nos escuchan y a lo mejor tienen un pequeño negocio. El rango es enorme. Si miramos las categorías de negocio y marketing en los directorios de skills, podemos instalar, por ejemplo, un especialista en redes sociales. Pero ojo, no uno que solo te escupe un texto y le pone 20 emojis al final. Que es lo típico que hace. Sí, no. Hablo de un skill que le exige a la IA estructurar cada publicación usando un formato psicológico probado. Por ejemplo, forzarla a escribir primero un gancho fuerte para retener la atención en los primeros 3 segundos. Ajá, la estructura gancho-cuerpo llamado a la acción. Exactamente. Luego el cuerpo del mensaje entregando valor real y finalmente un llamado a la acción claro y sin rodeos. O, pasando a otro rubro, puedes instalar un skill para resumir reuniones ejecutivas. Ese me interesa muchísimo, porque normalmente, y seguro a muchos les pasa, cuando le pides a la IA que te resuma la transcripción de una reunión de 1 hora en Zoom o lo que sea, te devuelve un bloque de texto aburridísimo que básicamente dice, hablaron de presupuesto, luego de la campaña de marketing y se despidieron. Sí, un resumen inútil. No sirve para nada a nivel operativo. Exacto. No sirve porque su configuración por defecto es la compresión de texto genérica. Trata de resumir la historia de lo que pasó. Un skill de resumidor de reuniones altera ese comportamiento de raíz. Le da a la IA una estructura de salida obligatoria. ¿Cómo así? Le dice explícitamente, ignora las conversaciones triviales y los saludos. Tu única misión es extraer 3 cosas precisas. Primero, decisiones finales que se tomaron. Segundo, puntos de acción con los nombres de los responsables asignados a cada tarea. Y tercero, las fechas límite mencionadas. ¡Wow! De repente, la misma herramienta que te daba un resumen mediocre y narrativo, te entrega una minuta profesional impecable, lista para mandar por correo. O sea, es literalmente la diferencia entre darle a alguien una página en blanco y decirle, resume esto, o darle un formulario altamente estructurado que tiene que llenar casilla por casilla. Esa es la analogía exacta. Le inyectamos un skill, que es la metodología técnica impecable. Y ese es el verdadero punto de inflexión en la productividad. Cuando combinas ambos, la experiencia deja de sentirse como interactuar con un programa de computadora. Porque si, digamos, instalas el skill de redactor de secuencias de correo dentro de tu proyecto de lanzamiento de producto, un proyecto donde ya le subiste el manual de producto, los precios y ya definiste tu tono de marca cálido. Bueno, la fricción desaparece a cero. Es que, claro, simplemente entro el lunes en la mañana y le digo, genera la campaña de 3 correos para el lanzamiento del martes. Ya no le tengo que explicar qué es el maldito producto, ni qué tono de voz usar, ni mucho menos cómo se estructura un correo persuasivo de ventas, porque el skill ya lo sabe. Exacto. La IA usa el contexto del proyecto para saber de qué hablar, y el skill le dicta cómo estructurarlo. Es literalmente como delegarle la tarea a un gerente de marketing de alto nivel que lleva años trabajando en tu empresa. Es increíble. Pero esto requiere un cambio, ¿no? Nos empuja a un cambio de mentalidad radical. Porque ya no es solo entrar, preguntar y recibir. Si conectamos esto con el panorama general, sí. El cambio de mentalidad es el paso más crítico que debemos adoptar como profesionales usando estas herramientas. Cuando pasamos de usar comandos aislados en chats normales a crear estos entornos persistentes, la forma en que evaluamos el trabajo de la inteligencia artificial tiene que evolucionar a la fuerza. A ver, explícame cómo es la evaluación normal versus la nueva. Normalmente, la reacción instintiva de cualquiera al recibir un texto de la IA es leerlo y preguntarse, ¿esto es bueno o es malo?
Sí, obvio. Lo juzgamos como un producto final. Y si es malo o no es exactamente lo que teníamos en la cabeza, nos frustramos. Y lo que hacemos es corregirlo manualmente en Word o nos quejamos ahí mismo en el chat diciéndole hazlo menos aburrido o te equivocaste en el tono. A pelear con la máquina, ida y vuelta en el chat, para intentar pulir el resultado en ese momento específico hasta que quede decente. Y a largo plazo, esa es una estrategia perdedora, porque estamos tratando el síntoma y no la enfermedad. Al operar con proyectos y skills, debemos abandonar por completo la pregunta de ¿esto es bueno? Y cambiarla por una pregunta puramente de diagnóstico. Ok, ¿y cuál es esa pregunta diagnóstica? Debemos preguntarnos, ¿qué parte de mi contexto o de mis instrucciones no entendió la IA o le faltó para haberme dado este resultado erróneo? Ah, me encanta esa distinción. O sea, es asumir de entrada que si el resultado salió mal, no es porque la IA amaneció tonta, sino porque a nuestra infraestructura le faltaba un dato o una restricción clave que no le dimos. Ponte con un borrador que tiene un tono demasiado alegre, con emojis y súper entusiasta. Que pasa muchísimo, por cierto. Sí, pasa. El impulso de cualquiera es decirle en el chat, oye, escribe esto más serio. Pero ojo, eso solo soluciona el correo de hoy. Mañana cometerá el mismo error. La acción correcta bajo este nuevo paradigma de trabajo persistente es detenernos, abrir las instrucciones maestras del proyecto y agregar una regla permanente. Una regla que diga algo como, cuando se trate de devoluciones o quejas, cambiar automáticamente a un tono empático, sobrio y muy resolutivo. Exactamente. Se lo pones en las instrucciones del proyecto y guardas. Claro, de esa manera blindamos el entorno para el futuro. Cada error que comete la IA deja de ser una frustración efímera del momento y se convierte en una auditoría de nuestros propios procesos. Si yo noto que siempre le tengo que corregir a la IA que no use ciertas palabras de transición genéricas y aburridas como en conclusión o es importante destacar, pues en lugar de borrarlo a mano 100 veces al año, lo prohíbo en las instrucciones una sola vez y ya está. Es un efecto acumulativo brutal. Y ese efecto cumulativo justamente es lo que separa a los profesionales que extraen un valor asombroso de estas herramientas de aquellos que sienten que la IA es solo, pues, un juguete de moda que toma más tiempo configurar que el valor real que aporta. Pasar de una herramienta sin memoria a un entorno que se va afilando con cada interacción transforma la manera en que trabajas. Totalmente. Es una inversión de tiempo inicial que genera un interés compuesto sobre nuestra productividad diaria. Te devuelve las horas multiplicadas. Y esto aplica para cualquier disciplina que te imagines. No importa si quienes nos escuchan tienen un día a día que consiste en, no sé, lidiar con inventarios logísticos en Excel, o redactar código de programación complejo, o planificar currículos escolares para niños. La herramienta subyacente que procesa el lenguaje es exactamente la misma para todos. Es la misma tecnología base, ¿sí? Entonces, lo que verdaderamente marca la frontera entre trabajar duro tecleando desde cero cada mañana y trabajar con un apalancamiento masivo es la calidad de la infraestructura que nosotros mismos construimos alrededor de la máquina. Estoy seguro de que así es. La tecnología, los creadores de estos modelos, ya resolvieron la capacidad de procesamiento cruda. Ahora la responsabilidad recae en nuestra capacidad de estructurar nuestro propio conocimiento para que la máquina pueda consumirlo eficientemente. Es fascinante, de verdad, porque pasamos de ser simples operadores de comandos de texto a ser arquitectos de nuestros propios sistemas de trabajo. Hemos recorrido un camino súper interesante hoy. Comenzamos hablando de la dolorosa amnesia diaria de tener que presentarnos ante la pantalla en blanco y desglosamos cómo construir un disco duro virtual con esto de los proyectos. Exploramos cómo alimentar ese cerebro con instrucciones que no dejan lugar a suposiciones y con documentos que anclan la realidad, para finalmente, darle superpoderes técnicos a través de metodologías rigurosas usando los skills. Sí, es un cambio total de flujo de trabajo. El paso natural ahora para cualquiera que haya seguido este análisis es dejar de lado la teoría, elegir la tarea más tediosa y repetitiva que tengan en su semana y construir su primer espacio persistente hoy mismo. Empezar pequeño, observar dónde falla la IA, ajustar el diagnóstico en las instrucciones y simplemente dejar que el entorno mejore con el uso. Totalmente de acuerdo. Hay que ensuciarse las manos y armar la infraestructura.
probar qué funciona. Y esto la verdad me deja pensando en algo que va un poco más allá de la simple eficiencia inmediata para ahorrarlos tiempo. Si logramos construir una infraestructura tan afinada, donde un sistema refleje perfectamente nuestras reglas, nuestro contexto único y nuestras metodologías paso a paso, me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará hasta que este entorno persistente comience a notar puntos ciegos o contradicciones en nuestros propios procesos? Uf, eso es profundo. O sea, cosas de las que ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta que hacíamos mal. Quizá el verdadero salto tecnológico no sea simplemente lograr que la máquina aprenda a imitar cómo trabajamos, sino que al obligarnos a definir nuestros procesos con tanta precisión milimétrica para que ella entienda, la IA termina enseñándonos a trabajar muchísimo mejor. Una locura. Bueno, nos vemos en la próxima inmersión a fondo. Este es el resumen rápido sobre los anuncios y el próximo episodio del podcast IA Decoded. Hoy cerramos este podcast semanal sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un segmento que te explica cómo apoyar el show y te da un adelanto táctico de esa herramienta que, literal, te va a salvar la vida la próxima semana. Primero, hablemos del ecosistema del show, porque sí, IA Decoded lanza un episodio nuevo cada semana que puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y mira, cuando te pedimos una reseña, piénsalo como dejar una propina digital, ¿sabes? Es básicamente un mapa que guía a